Les damos la bienvenida al taller número 3 de este encuentro pedagógico a contracorriente que empezó el día miércoles. El taller del día de hoy tiene como título Conectividad, redes y educación, problematizar el nuevo paradigma de la educación virtual, y va a estar a cargo de los compañeros y compañeras Karina Josami y Matías Lavandeira. La intención en este taller es poder reflexionar alrededor de las nociones de libertad y de libertades en relación a la selección de los materiales y contenidos virtuales. Esto que un poco sabemos por la especificidad y el trabajo que hacemos cada día, que tiene que ver con que en otros momentos han sido las líneas editoriales quizás quienes han demarcado y han delimitado nuestra tarea y las propuestas didáctico-pedagógicas. Y bueno, la intención de este taller es un poco reflexionar, indagar y conocer y recuperar esos saberes que tienen que ver con esto que está sucediendo en relación a la conectividad, a las redes, a la circulación de la información, y también, y quizás como punto central en relación a una deuda que sabemos que existe, que tiene que ver con la alfabetización tecnológica y con la necesidad quizás de avanzar en ese sentido, y sobre todo en este contexto en el que la virtualidad se nos impone como condición de trabajo. Así que la introducción va a ser breve. Yo le voy a dar la palabra ahora a Karina Josami. Karina es compañera, comunicadora social, profe en el Instituto de Formación Docente número 3 y número 8 de San Martín y Junín de los Andes. Así que junto a ella, Matías y nosotros y nosotras pensamos esta propuesta, así que vamos a dar inicio. Bueno. Ahora sí. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, agradecer el espacio de este encuentro, cuarto encuentro contracorriente, que nos abre y que nos invita a TEN, a todos, a, como decía recién Sole, a repensar muchas cuestiones que tienen que ver con la educación de hoy. Y con Matías estuvimos pensando este taller, tenemos mucho para compartir, mucho para hablar, para recuperar de los talleres de ayer, de lo que compartían nuestros compañeros, y un poco la idea es mirar más allá de las redes, mirar lo que está sucediendo con la conectividad, y empezar a pensar, primero a reflexionar sobre nuestras propias prácticas como usuarios de las TIC, y después cómo resignificar nuestro rol docente en este contexto. Les habíamos compartido a todos 3 lecturas bastante singulares, disímiles entre sí, pero interesantes, y vamos a ir rescatando a lo largo de nuestra charla esas lecturas. Una de ellas, que me resulta muy entrañable en esta época, la de Manuel Becerra, sobre por qué no abrimos antes Google Classroom, y él en un momento de su artículo dice: les docentes deberemos tener una charla brutal con las nuevas tecnologías, con los dispositivos, con las panópticas estrategias que Google, Facebook y otros monstruos ya vienen desplegando para conquistar el universo educativo. Y un poco la invitación de Matías y mía esta tarde es empezar con esa charla brutal que habla Manuel Becerra. Y menciona dentro de esas panópticas estrategias a Google y a Facebook. Google y Facebook, para una autora que nosotros
vamos a mencionar y a reflexionar con ella esta tarde, Natalia Suazo, habla del Club de los 5, y habla de Internet. Mati, si querés poner la primera diapositiva, refiriéndose a los dueños de Internet. ¿Quiénes son los dueños de Internet? Y dice, Natalia Suazo en su libro, ¿no? En este mismo momento, la mitad de las personas del mundo están conectadas a los servicios de alguna de estas 5 empresas: Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon, a través de los mails que llegan a sus teléfonos, de la notificación a la foto que subió hace un rato, de los archivos que guardó en un servidor lejano, de los datos que se están procesando con un software creado por ellos, o por el paquete que espera del otro lado del mundo. Su vida, la nuestra, la de medio planeta, está en manos de este Club de los 5, un grupo de corporaciones que concentra el poder de gran parte de la economía. La sociedad y las decisiones del futuro pasan por ellas. Este es el planteo que nos hace Natalia Suazo, como para empezar en nuestro recorrido desde un contexto que se nos presenta muy distópico, hacia tener unas miradas más esperanzadoras y sobre todo posicionándonos, como decían ayer nuestros compañeros, a contracorriente para pensar la educación. Pero el escenario, el escenario que nos plantea Natalia Suazo con estos Club de los 5 tiene que ver con cómo se plantean las tecnologías de la información y la comunicación y qué rol juegan hoy en el contexto económico y político global. Yo no sé si muchos de ustedes han podido ver ese famoso y tan anunciado en estos días documental de Netflix, El dilema de las redes. En el dilema de las redes, la otra vez, viendo y buceando, un poco navegando por Twitter, me encontré con un singular mensaje que tenía que ver sobre ese documental. El dilema de las redes aborda todo lo que tiene que ver el impacto de las redes sociales en nuestras vidas cotidianas, en nuestras prácticas comunicativas, culturales, sociales, educativas. Y un poco lo que plantea, no sé si lo pueden ver bien, fíjense lo que dice el Twitter, ahí sí, se puede ver. Dice, vi un documental en Netflix recomendado por los mismos algoritmos que el documental denuncia. Jason Leiner, que es uno de los expertos en datos que aparece en el documental, dice, el producto real es un cambio pequeño, imperceptible en la conducta y en la percepción. Acá hay varias cosas que nos gustaría desentrañar en el taller y que tienen que ver con lo que les planteaba al principio de reconocernos como usuarios, cuáles son las prácticas que tenemos con las tecnologías de la información y de la comunicación, y cómo esto se relaciona con entender estas tecnologías no como algo inocuo, no como algo que viene por fuera de lo que sucede en las sociedades, sino que están entramadas en un contexto sumamente complejo, pero que tiene que ver con cómo juega el poder a nivel económico, político, social, hoy en día. Entonces, primera pregunta que nos surge como usuarios, porque muchas veces practicamos con ellas, pero nos cuesta reflexionar sobre estos vínculos. ¿Qué es un algoritmo? Dice, Netflix me recomienda un documental a través de un algoritmo, que el mismo documental denuncia, de ahí la paradoja, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de algoritmo? El algoritmo en sí, en términos informáticos, y acá entramos a manejar alguna terminología un tanto dura, pero que nos va a facilitar después comprender el fenómeno de
de nuestros vínculos con las tecnologías. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones, ¿sí? Gracias a esa secuencia de instrucciones finita, como determina un proceso, los algoritmos, nosotros podemos dar respuestas a determinadas necesidades o decisiones. Como les digo, para entender cuando se habla de algoritmos, ¿a qué nos referimos? Conjunto ordenado y finito de pasos que nos permiten resolver un problema o tomar una decisión. Lo interesante del algoritmo, de esta secuencia de órdenes, es que la magia del algoritmo está en una opción condicional. Hay una decisión que puedo tomar y en función de esa decisión que yo tomo, el algoritmo sigue un paso u otro, ejecuta una acción o ejecuta otra acción. Los algoritmos son, dirían algunos expertos en ingeniería de datos, es una opinión traducida en un código de programación. No solo es una opinión, el algoritmo también es, digamos, la ecuación del éxito de un negocio ahora. Para ese club de los 5 que hablábamos al principio, que refería Natalia Suazo. Pero como decimos ahí en nuestra diapositiva, detrás del algoritmo no hay nada, no hay nada. Hay alguien que los programa. Hay alguien que realiza esta ingeniería en programación para que nosotros veamos determinado aviso o sigamos determinada ruta que nos plantea nuestro GPS o leamos determinado artículo. Los algoritmos tienen que ver con toda la traducción en códigos de lo que nosotros vemos en las redes. Y no solo de lo que vemos en las redes, sino también de lo que se comparte a través de lo que se llama Internet de las cosas. ¿Cuál es el Internet de las cosas? ¿Vieron cuando, por ejemplo, hablamos de nos compramos un televisor inteligente o un lavarropa que podemos programar a través del teléfono y decirle cuándo empezar a ejecutar el programa o no? A eso se refiere con Internet de las cosas. Entonces, los algoritmos lo que nos permiten es establecer distintos, dentro de la red, se utilizan en forma muy intensiva, ¿sí? Los sitios comerciales, como les decían, para ofrecer sus productos o servicios, a partir de detectar acciones previas que hemos tenido como usuarios, en las redes sociales, para hacer ofertas, para acumular también conocimiento acerca de los propios usuarios, ¿sí? Para los buscadores como Facebook, como Google, o las páginas como Facebook, recurren a algoritmos muy complejos para estructurar sus páginas y los resultados y listarnos esas búsquedas. Esos algoritmos lo que hacen es manejar información, manejar datos. ¿Qué tipo de datos manejan los algoritmos? Y aquí nos entramos en un tema muy neurálgico de nuestras discusiones como usuarios de las redes, tanto de las redes sociales como de Internet. ¿Cuáles son los datos de los cuales se valen estos algoritmos para plantearnos o proponernos productos o proponernos algún tipo de película o de consumo de bien cultural? Los datos se dividen en 4 categorías. Los datos personales pueden aparecer recopilados cuando utilizamos Internet de diferentes tipos. Por ejemplo, los datos privados. ¿Cuáles son aquellos datos que nosotros como usuarios consideramos, que la red considera privados y que tiene que ver con
algunas interacciones que nosotros mantenemos en Internet. Son, por ejemplo, los correos electrónicos, ¿sí? Los chats, todo lo que tiene que ver con una comunicación persona a persona mediada por alguna de estas tecnologías de la información y la comunicación. Y que ingresa a la nube, por ejemplo, aquellos archivos que tenemos nosotros guardados en una unidad de almacenamiento o en un servicio de almacenamiento como puede ser el Google Drive, o el Dropbox, o el iCloud. Y que no compartimos, ¿sí? Esos son los que consideramos datos privados. Ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de datos públicos? Los datos públicos son aquellas publicaciones propias que nosotros mismos realizamos, páginas web personales, cuando escribíamos en los blogs, o si escribimos alguna intervención en algún foro, por ejemplo, o si opinamos sobre algún artículo, una revista, o subimos nuestra ponencia o nuestro trabajo, lo compartimos en la red. Esos son los que se consideran datos públicos. En cuanto a los sociales, ahí sí entran todas aquellas interacciones comunicativas que nosotros tenemos en las redes sociales. Cuando subimos una foto, o publicamos un estado, o publicamos que me gusta, los likes, los famosos likes, o los videos. A eso le llamamos datos sociales. Y por último, tipificación de datos, de los cuales esos algoritmos se valen para ir personalizando aquellas propuestas comerciales, culturales que nos circulan en las redes, son los rastros. Los rastros, o data trail, como se conocen, son las huellas que dejamos involuntariamente en la red. Por ejemplo, cuando marcamos una página de favoritos, cuando estamos navegando en Internet y marcamos una página que nos resulta interesante. O por ejemplo, se les llama también rastros aquellas actividades individuales que tienen que ver con la ubicación de algún lugar, ¿sí? Cuando nuestro teléfono celular mandamos alguna ubicación, o nuestra misma ubicación, la damos a conocer. Todas esas son huellas, rastros, y forman este conjunto de datos que nosotros generamos a través de nuestras interacciones con las tecnologías. Los datos públicos y los datos sociales son información revelada voluntariamente por los usuarios, ¿sí? Por todos nosotros. Nosotros somos los que publicamos. Nosotros somos los que damos a conocer estos datos. En cambio, los datos privados pueden ser analizados sin nuestro consentimiento y constituye información extraída de nuestros comportamientos en las redes también, ¿sí? Los datos privados, a veces nosotros hablamos, y lo van a ver en ese famoso documental de Netflix, cómo se comercializan con nuestros datos. Y también este supuesto, muy, digamos, confirmado por todos los expertos de datos, que en realidad, cuando el servicio es gratuito, en realidad el producto, lo que se está comercializando, son los propios usuarios. Porque a medida que nosotros entramos a la red y compartimos información o interactuamos con algunas de las tecnologías, estamos alimentando esos algoritmos, esas secuencias elaboradas de programación que son manejadas por estas grandes empresas de telecomunicación y de software, y que comercializan con nuestros datos. Y acá me detengo un poco para relacionarlo con unas de las lecturas que les proponíamos
para el taller que tienen que ver con las identidades digitales. Cuando Dolores Rey y Gabriela Torruella habla de los límites difusos de la vida pública y la privada. Muchas veces tenemos esta sensación de que se miente mucho en la red, ¿sí? En las redes sociales, como que creamos otros tipos de identidades. Y ahí Dolores Rey y Gabriela Torruella, analizando varias investigaciones de comportamientos de usuarios en las redes, nos demuestran que en realidad no es así, que en realidad mentimos muy poco en nuestras interacciones en la red, que nos animamos a mostrarnos como somos en las redes, o como incluso nos gustaría ser. Y si bien hubo una primera etapa, hablaban tanto Dolores Rey como Gabriela Torruella, en internet y sobre todo al principio de las redes sociales, que nosotros como usuarios nos comportábamos creando esas identidades, un poco idealizándonos, y mostrando, teniendo una presencia en las redes que no condecía tanto con la realidad. Dicen las autoras que fuimos madurando nuestra conducta en las redes, que hay una madurez en la condición de los internautas, y que ven a la web social, a las redes sociales, como una sociedad de la transparencia, donde nos permitimos actitudes que tienen que ver más con el empoderamiento, con el aprendizaje de la diversidad, generar situaciones en las cuales nuestras identidades tienen una gran relación, nuestras identidades digitales, con nuestras identidades físicas, reales. Y acá es un punto súper interesante para rescatar de todo este contexto y esta interacción con las redes. Porque nosotros estamos teniendo presencia, una presencia importantísima en las pantallas, en los espacios que podemos generar a partir de nuestras aulas, de nuestras plataformas. Estamos teniendo una presencia, estamos ahí como docentes acompañando a nuestros niños. Estamos como instituciones, estamos como gremio, sosteniendo la educación, aún reflexionando críticamente sobre el impacto que tienen estas tecnologías, pero que también nos habilitan a pensar y a resignificar qué es nuestra identidad, cómo construimos esa identidad y cómo sostenemos una identidad digital responsable, que respete la diversidad, que sostenga la clase aunque ese espacio físico que tanto añoramos hoy no esté. Por eso también me parece importante que cuando analizamos los datos podamos pensar estos datos no como algo por fuera de estos compromisos que nosotros tomamos construyendo estas identidades. Pero, siguiendo con la reflexión sobre estos datos, ¿qué sucede con todo lo que compartimos en la red, con aquellas interacciones que establecemos en la red y que vemos que estas grandes empresas, que los creadores de los algoritmos toman y leen y filtran? Ahí surge otra definición muy escuchada en los discursos actuales, en las narrativas sobre las tecnologías, que tiene que ver con los grandes datos. Piensen ustedes que esos 5 no solamente toman lo que sucede en el día de mi vida cotidiana, con mi teléfono celular, con mi clase, con mi trabajo en el campus virtual, con lo que veo en la tele, cuando me contacto con mis familiares que están lejos y que les pregunto cómo están, o cuando leo el diario. Todos esos datos conforman un volumen, una cantidad
que nos cuesta mucho dimensionar. Esos datos son recopilados por estas empresas de servicios y de redes sociales que usualmente utilizamos, y son reunidos en enormes bases que se llaman, hoy por hoy, lo que se llama Big Data. Y acá les tengo para compartir algunos números como para ver si podemos imaginarnos la dimensión de lo que son estas bases de datos que acumulan, filtran, leen la circulación de información que nosotros generamos a través de la red. En 2015, Google procesaba 3.500 millones de búsquedas por día y almacenaba unos 10 exabytes de datos. Para que se den una idea, un exabyte, ¿vieron cuando hablamos de 1 tera, del disco de 1 tera que nos compramos para almacenar nuestros archivos? Porque ya no da más nuestra compu de fotos y de videos y demás. Bueno, piensen que 1 terabyte, 1000 terabytes, es 1 petabyte. Y 1000 petabytes es un solo exabyte. O sea, es una cantidad increíble de datos. En el dilema de las redes, en este documental tan famoso de Netflix, muestran los grandes servidores que acumulan, que concentran, guardan estas bases de datos que tiene Google, que son como ciudades, pequeñas ciudades enteras, para que podamos dimensionar de la cantidad de datos de los que estamos hablando y del volumen de información que manejan. Dice, Facebook agrega 500 terabytes de datos diariamente. Amazon lo mismo con las compras, la cantidad de transacciones comerciales que desarrollan. Entonces, vemos cómo estos algoritmos, que nosotros decíamos no son algoritmos vacíos, sino que tienen que ver con gente que está detrás, compañías que están detrás y que marcan y que programan y que establecen cuáles son esas lecturas que desarrollan. Y todas esas cantidad de datos que nosotros vemos son leídos muchas veces por lo que se llama la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo se leen esa gran cantidad de datos? Se recurren a procesos muy complejos de lectura que nosotros no podemos, como humanos, ni siquiera almacenar. La inteligencia artificial es una larga investigación de aproximadamente 50 años, ¿sí? Que se divide en 2 grandes ramas. Una rama que se dedicó a desarrollar, tratar de simular lo más posible el cerebro humano y todavía no lo ha logrado. Y otra rama que tiene que ver con el procesamiento de los datos. El famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde está en Silicon Valley, que Eric Sadin, nuestro filósofo, lo critica fuertemente. Esta inteligencia artificial es la que se encarga un poco de hacer el procesamiento de estas grandes bases de datos. Me queda poco tiempo, pero quiero hacer una breve referencia a esa lectura que hace Eric Sadin de los datos. Dice, no se trata tanto del control y recolección abusiva de datos personales, sino de una conformación bastante distinta, cuyo objetivo no es vigilar, sino influir sobre los comportamientos. Él va a hablar de un leviatán algorítmico, Sadin, ¿no? Que no se le puede enfrentar con los viejos dispositivos del poder institucional. Sadin es uno de los filósofos que es súper interesante leer porque en la actualidad él plantea estas reflexiones y es un posicionamiento muy crítico a lo que él llama el tecnoliberalismo, que busca reducir, en su último libro sobre inteligencia artificial, o el desafío del siglo, dice que el tecnoliberalismo busca reducir ciertos elementos de lo real a códigos binarios, excluyendo una infinidad de dimensiones de nuestra sensibilidad, si puede capturar
y que escapan al principio de una modelización matemática. O sea, trata de abarcar todo aquello, tratar de reducirlo a un código binario. Volvemos a la idea de algoritmo. Y sobre esto, lo que porque en esta reflexión muy oscura que se nos presenta sobre el futuro, Sareen va a hacer una reflexión, un posicionamiento que es muy esclarecedor para nosotros como educadores. Porque él dice que nosotros nos tenemos que situar en el presente y que va a hablar que tenemos que tener una tolerancia activa. Él va a decir, la libertad se restringe a una dimensión estrictamente individual, pero se defiende en el seno de una causa común. Esta libertad que se restringe a lo individual es cuando los discursos que tienen que ver con el resguardo de la privacidad en las redes, que es un discurso que sí, que debemos dar, pero tiene que ver más con pensar lo colectivo en las redes, pensar dónde está la comunidad que podemos formar en las redes. Y esta comunidad para Sareen tiene que ver con la intolerancia activa. Defender lo real, dice, se convierte en el nuevo nombre singular de la principal lucha política de nuestro tiempo. Defender lo real no desde la individualidad, defender lo real desde la comunidad. Acá hay un posicionamiento que nosotros como educadores tenemos que tomar. En lo real, lo presente, no pasa por defender mi privacidad individual en los datos, sino pasa por defender y por buscar los principios de la solidaridad y de la comunidad dentro de las redes. Y es un presente lo que dice él. No es lo mismo un porvenir común que un futuro de fantasías que nos hace más que responder a intereses tan estrechos como privados. Entonces, acá es donde nosotros como docentes nos tenemos que parar, aprender de las redes para poder tener una visión crítica sobre ellas y para poder posicionarnos como comunidad y tener una postura más comprometida y más responsable respecto de nuestras prácticas. Por eso es importante, dos propuestas, con esto termino, por eso, como todo lo que veníamos hablando, lo que veníamos reflexionando, que pasaba detrás de las redes y de nuestras prácticas como usuarios, cómo lo podemos ver en el aula y cómo lo podemos trabajar. Y Daniel Cassani, en este sentido, tiene una propuesta súper interesante, que tiene que ver con, cuando hablamos de lectores críticos, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las posturas que debemos tomar y que implican la alfabetización informacional de la que hablábamos ayer? Todas estas categorías que refiere Daniel Cassani en cuanto a lectores críticos, buscar información de diversas fuentes, confrontarlas, encontrar el sentido ideológico de esa información, dilematizar sobre esas informaciones, debatir sobre esas informaciones, poner en cuestión las citas, no solamente las citas que están explícitas, sino aquellas que se encuentran veladas. Acá les dejamos como algunos puntos muy importantes para tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de lectores críticos, formar lectores críticos en las redes, tiene que ver con estas categorías que podemos trabajar en el aula. Y por el otro lado, ¿cómo logramos buscar información? ¿Cómo logramos establecer diversidad de fuentes? Una propuesta, apenas una propuesta que mencionamos, que tiene que ver con los buscadores y los metabuscadores. Una herramienta que nosotros podemos empezar a trabajar en el aula, para empezar a abrir el escenario de las múltiples fuentes de información. Los metabuscadores son intermediarios, buscan en distintos motores de búsqueda. Acá les dejamos algunos
que tienen que ver como Metacrawler o Eastwood, que pasó a ser Startpage. ¿Qué es lo que hacen? Buscan información en distintos motores de búsqueda. No nos quedamos solamente con lo que dice Google o con lo que dice Yahoo. Consultamos a todos. Esta también es una herramienta muy concreta de cómo empezar a trabajar la construcción y el proceso y el desarrollo de lectores y escritores críticos en el aula. Copérnico, por ejemplo, también es un programa metabuscador que se instala en las computadoras y que también nos permite abrir el abanico de la información y no caer en lo que se llama la burbuja del filtro, que tiene que ver con creer que toda la información que circula en torno a un tema se concentra en un solo buscador como Google. Y pensar que todas las búsquedas que yo realizo tienen que ver con solo, o lo que sucede o lo que acontece, es decir, ligar la realidad a solamente los parámetros de búsqueda de un solo buscador. Y por último, para ir cerrando, porque ya me estoy yendo mucho de tiempo, hablar de soberanía tecnológica, claro que sí, de soberanía tecnológica y de software libre. Si nosotros queremos un poco plantear un posicionamiento contracorriente de toda esta monopolización de la información que se da a través de la fuerte concentración de datos y de información de estas grandes empresas, tiene que ver con desarrollar nuestro propio software. No es menor que nosotros planteemos como una propuesta de inclusión digital en las escuelas, que se enseñe software libre, que nos permita a nosotros como usuarios aprender a programar, para hacer nuestros propios programas en función de nuestras propias necesidades. Les dejamos ahí, es la pantalla, el inicio del lanzamiento reciente de la plataforma Juana Manso. En realidad es un plan de inclusión digital más amplio, no es solo una plataforma de aprendizaje con conexión de datos liberada, sino que también tiene que ver con la provisión de equipos y la conectividad en todas las escuelas del país. Esperemos que se pueda concretar, esperemos que esa sea la política de inclusión digital que lleve a cortar la brecha digital, que lleve a garantizar que todos tengamos acceso, no solo acceso a la provisión de equipos, sino accesos culturales a todos los bienes y a todo lo que circula a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, un poco este es el planteo muy general para empezar a pensar y empezar esa charla que decía Manuel Becerra, esa charla con las TIC. Bueno, muchas gracias, Cari. Ahí retomamos algunas cuestiones que aparecieron en el chat, como la necesidad de formar, además de usuarios críticos, audiencias críticas, claro, en relación a la posibilidad de producir nuevos mensajes, nuevos medios y textos, en relación a los derechos comunicacionales, ¿no? También ahí hay un planteo de María Isabel que trae la denuncia contra Google por parte de la vicepresidenta, que puede generar algún tipo de jurisprudencia en relación a la protección del usuario, y ni hablar de lo que tiene que ver con la soberanía tecnológica y los software libres para trabajar. Así que vamos a ir retomando lo que aparece en el chat, y ahora le vamos a dar la palabra a Matías Lavandeira. Mati es maestro de grado de la Escuela 274, también es secretario gremial de nuestra seccional, y le vamos a dar la palabra entonces para que plantee el desarrollo de su taller y de la parte que le toca. Lo estoy buscando por acá porque no lo encuentro. A ver si lo encuentro, ahí está. Ahí va.
Hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que se valora un montón la cantidad de compañeros y compañeras que están conectados. Ya es el tercer día del encuentro pedagógico y somos 110 por lo que estoy viendo acá abajo. La verdad que nos llena de orgullo y nos pone un compromiso muy, muy grande para seguir trabajando. La verdad que después de toda esta carga teórica sumamente necesaria, ¿no? Donde surgen un montón de conceptos que tal vez deberíamos de conocer y no los conocemos, pero nos parecieron sumamente necesarios para poder hilvanar algunas ideas o entender algunas cosas, porque cada vez que hablamos de un dato o cada vez que hablamos de estas 5 grandes corporaciones, hablamos de dinero, de plata, ¿no? De millones y millones de pesos y de dólares que se juntan a partir de nuestros propios datos, ¿no? Algunos, como explicaba Cari, de manera intencionada, los publicamos, otros de manera privada, y ahí es donde se generan un montón de conflictos de intereses legales que a veces uno no profundiza, pero como decía recién la compañera, la denuncia con Google, sientan precedentes, ¿no? Que por más que estemos lejos y las cortes sean norteamericanas, se pueden realizar determinadas denuncias. Yo lo que quería retomar para seguir hilvanando con lo que veníamos hablando, esta última ponencia, la última diapo que mostramos sobre la plataforma Juana Manso, es una posibilidad de construir una soberanía tecnológica que nos permita tener una independencia de estas grandes corporaciones, ¿no? Lo que se presenta en esta plataforma es lo que nosotros conocemos como un programa de Conectar Igualdad, pero si se quiere, en términos más coloquiales, ampliado, ¿no? No es solamente entrega de netbook o computadoras con el sistema 1 a 1, ¿no? Que nosotros conocíamos en un principio, donde un dispositivo para cada uno de nuestros pibes y nuestras pibas, sino también el plan de Conectar Igualdad implicaba una capacitación y un montón de talleres y de servicios que esta plataforma también, pero va más allá de todo esto, y la Juana Manso amplía esa posibilidad a tener una plataforma que concentre todo lo que hoy utilizamos, todos los dispositivos y las páginas y las aplicaciones que hoy utilizamos en un sistema libre. Además de eso, genera producción nacional, ¿no? Poder generar soft libres dentro de nuestro país, donde se generen plataformas y posibilidades digitales que no tengamos que pagar, ¿no? Hoy sabemos, la mayoría de los que usan dispositivos digitales, que o los ponemos programas truchos, ¿no? Los craqueamos, los legalizamos, o tenemos, no sé, Zoom que se nos cortan cada 40 minutos porque son las versiones libres. Bueno, todas esas posibilidades, poder ampliarlas y poder tener en capacidad de resolución educativa, porque esto es básicamente para el sistema educativo, de mejor calidad y sin tener costos en eso. Es una buena idea, esperemos que, como decía Cari, que pueda ser mucho más amplio y que se pueda concretar en la realidad, ¿no? Sabemos que después de los 4 años de macrismo se ha desmantelado absolutamente toda la capacitación y la distribución de las netbooks y es sumamente complejo volver a arrancar. También sabemos que esas políticas siempre dependen de la nación, aunque tenemos una provincia sumamente rica y pudo haber sostenido este tipo de programas y no lo hizo, ¿no? Fue una decisión política de no hacerlo. Yo lo que quería también enlazar a partir de todo esto es cómo los maestros, las maestras, los profes, nos sentimos con todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué, como dice Becerra en su título, por qué no abrimos ese Google Classroom antes, ¿no? Claramente, la respuesta es muy sencilla, porque no lo necesitábamos. Porque el pizarrón nos sirvió, desde la época que la escuela es escuela, hasta antes de la pandemia, nos servía para poder reponer todo lo que necesitábamos. Si bien las tecnologías habían entrado hace ya muchos años al sistema educativo, porque la mayoría de nosotros y nosotras planificamos, hacemos proyectos o escribimos en un procesador de texto, lo hacemos a través de las computadoras, hacemos algunos videos, hacemos diapositivas, todo esto antes de la pandemia, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología estaba en nuestras aulas, pero nunca superó en jerarquía a lo que era la presencialidad y la disponibilidad del pizarrón como herramienta cotidiana del pizarrón, como genérico, ¿no? Nuestra voz, la presencia, todo lo que uno podía incorporar. Entonces, esta posibilidad de
del pizarrón nos permitía tener las tecnologías hasta ahí, tener una proyección, tener algún video que descargábamos de algún lado, pero no mucho más que eso. Ahora, lo que nos pasó con la pandemia es que toda esa posibilidad, nuestra máxima herramienta, no está más. Digamos, no tenemos la disponibilidad. Al haber cerrado las escuelas, toda esa herramienta que reponíamos todo lo que necesitábamos ahí, no está más. Entonces es donde se nos empiezan a complejizar nuestra realidad educativa, ¿no? Y donde empezamos a navegar como en una incertidumbre, de no saber cómo y no saber qué. Entonces, diferentes teóricos empiezan a hablar, empiezan a reflexionar, y empiezan a sentir algunas diferencias con lo que nosotros estamos viviendo realmente, ¿no? Algunos lo plantean como una oportunidad, como que esta crisis del sistema educativo es una oportunidad, pero esa oportunidad no queda en el romanticismo de que, bueno, ante toda crisis puede salir algo bueno, sino también tomar lo malo de toda esa crisis, porque como toda crisis nos genera una pérdida, nos genera un sufrimiento, nos genera un montón de dolor por esa ausencia de la otra persona, ¿no? Sabemos que la escuela es ese lugar de encuentro, ese encuentro que se generan un montón de cosas, ¿sí? No solo el hecho educativo, sino que se generan un montón de cosas. Entonces ahí es donde empezamos a crear o a recrear a través de dispositivos digitales, suplir esta ausencia de la personalidad. Se nos complica, porque primero hay muchas personas que no se consideran usuarios, ¿no?, de la tecnología, por más que lo seamos, y tomamos forzadamente las tecnologías como pudimos. Cada cual a la pandemia lo agarró en el lugar donde estaba, con lo que sabía y con lo que tenía, porque no solo es cuestión de conocimiento, sino también es cuestión de disponibilidad del recurso tecnológico, ¿sí? Es poder tener una computadora, es poder tener un dispositivo tecnológico y poder acceder a los programas que permiten tener la disponibilidad de esas conexiones. Entonces, cuando nos chocamos con toda esa realidad, ¿sí?, Melina Furman nos dice que es como si fuera una gran investigación educativa, una experimentación forzada de probar cómo las tecnologías entran de lleno a la educación, ¿sí? No está pensado, no está planificado, es de golpe. Después de eso nos generan algunas diferencias, ¿no? Porque es entrar de lleno a un mundo virtual, hiperconectado, sin la posibilidad de la presencialidad, nos generan diferentes reacciones, ¿no? La mayoría de los docentes y las docentes nos vimos forzados a cambiar nuestra forma de enseñar. Digamos, pensamos que hay cuestiones que seguir enseñando porque consideramos, garantizamos y sostenemos que la escuela sigue presente y de pie, y tuvimos que replantear todas nuestras estrategias de enseñanza. Ya no teníamos más ese pizarrón, ya no teníamos más la posibilidad de la voz en directo, en el 1 a 1. Entonces es esta virtualidad y estas herramientas digitales que nos permiten empezar a tener contacto. Ahora, esto no es totalizado, esto no es general, y esto no es para todos ni para todas. Sabemos que tenemos un montón de chicos y de chicas que no tienen esa posibilidad de la digitalización. Por eso es que Terigi nos plantea una diferencia entre lo que llama la enseñanza virtual y toda la educación a través de la tecnología, ¿sí? Ella lo plantea que tiene que haber una educación, lo que hoy está ocurriendo es una educación guiada por la escuela, pero ejecutada por las familias. Que no es lo mismo, desde las teorías planteadas, no es lo mismo que una educación virtual, ¿sí? Tienen diferentes características, porque la educación virtual genera una posibilidad para todos y para todas, una ida y vuelta y una fluidez mucho mayor. En cambio, la educación guiada por la escuela y ejecutada por las familias implica que es la escuela quien marca qué, de qué manera, pero la familia ejecuta. Entonces sí o sí hay una convivencia entre la escuela y la casa. Ya no depende solamente de nosotros y de nosotras cómo esa educación es impartida, cómo esa educación se lleva adelante, cómo es que los chicos y las chicas tienen sus procesos de aprendizaje. Y ahí se empiezan a develar lo que muchas personas dicen y hablan, y las talleristas de los otros días, y en el panel también se ha hablado, con respecto
a las desigualdades. Sabemos que las desigualdades existían prepandemia y que pospandemia se han intensificado, por un lado, y hasta han surgido nuevas desigualdades, ¿no? ¿Qué pasaba con todas esas desigualdades en lo previo de la pandemia? La escuela les permitía a nuestros pibes y a nuestras pibas tener un paréntesis, tener un momento de su vida, unas 4 horas, 5 horas, que la igualdad era un hecho. La escuela los ponía en un lugar donde todos tenían la misma disponibilidad, donde todas tenían el mismo acceso y la misma atención. Hoy, con esta virtualidad o con esta falsa virtualidad, lo que tenemos es diferentes posibilidades, porque tenemos los grupos de chicos y chicas que tienen conexión, que tienen dispositivos, que tienen familias que acompañan, que tienen un espacio en su casa para hacer las tareas, y tenemos otros que no. La gran mayoría no lo tiene, o no tiene dispositivos, o si tienen dispositivos, lo tienen que compartir con sus familias, y si no tienen dispositivos y lo tienen que compartir, después no tienen tampoco un lugar donde ese hecho educativo se produzca. ¿Sí? Nosotros sabemos que el famoso clima que armamos en las aulas, que permite a través de la sensibilidad y de la conexión ese hecho tan mágico que es el de la educación en nuestras escuelas, no se puede producir en las casas. ¿Sí? Y ahí es donde el rol docente y la escuela pasa a ser una centralidad. Ahí es donde la sociedad empieza a ver que la escuela es un eje que centraliza y le da sentido y un tiempo especial a la vida social. ¿Sí? Todo depende, en la mayoría de las familias que tienen chicos escolarizados, todo depende de ese tiempo escolar. Esas 4 horas 15 en primaria, esas 4 horas en jardín, esas 5 horas en secundaria, depende del nivel en que estén, que les permite la posibilidad de tener un espacio definido, un tiempo definido para que eso ocurra. Al no estar todo eso en la pandemia, se nos generan todas las disrupciones que tenemos. Tenemos chicos y chicas que hacen las tareas a las 11 de la noche cuando llegan sus familias. Tenemos chicos o chicas que no logran tener un momento para poder hacerlo, por más que tengan la voluntad y la predisposición. Tenemos chicos y chicas que no tienen la posibilidad de ningún tipo de conexión, ¿sí? Entonces, es sumamente complejo poder abordar con una única estrategia la resolución de todo esto. Mucho más para hablar, pero no me quiero exceder. Quiero poder también decir que en nuestra provincia se han tomado decisiones político-pedagógicas que no comparto. Hay otras provincias en este mismo país que han tomado otro modelo de escuela, han tomado un modelo escolar más amplio, donde la escuela no se cerraba físicamente. ¿Sí? En nuestra provincia la escuela cerró la puerta y ahí nos prohibió ir a la posibilidad de tener esa presencialidad. ¿Sí? Acá en la localidad teníamos la posibilidad de entregar bolsones y tener un encuentro con las personas. A partir de unas resoluciones que han salido, nos prohíben poder tener ese encuentro. ¿Sí? Entonces la escuela dejó de ser ese lugar de encuentro, la escuela dejó de tener esa posibilidad de conexión y de tener ese contacto que es sumamente necesario, ¿no? Porque la virtualidad carece de lo humano, la virtualidad carece de ese estar. ¿Sí? A veces no el contacto, pero por ahí el estar, esa presencia y sentir que hay un otro viéndonos, ¿no? Que tenemos esa posibilidad de hacernos visibles, que tenemos esa posibilidad de estar conectados desde los sentir, que le podemos ver los gestos, que podemos ver esa cara de desencajado cuando no entiende algo. En cambio la virtualidad no nos permite todo eso. Yo no quiero terminar de una manera pesimista, pero les quiero compartir una frase de Inés Dussel, una de las grandes pedagogas que está hablando en estos momentos, algo que también hay que valorar de nuestro país, que la ciencia, las ciencias educativas, ¿no? Dentro del ámbito de educación y las ciencias sociales, se han puesto a disposición también de todo esto y hemos tenido la posibilidad de compartir cataratas de conferencias de un montón de gente que estudia, que investiga, que nos va dando algunas puntas por dónde podría ser. En otros tiempos todo eso era pago, ¿no? Entonces hoy la ciencia se ha puesto a disposición del sistema educativo, de los docentes, de las docentes, para llevar adelante este proceso tan complejo. Inés Dussel nos dice, si en la escuela trabajamos con los lenguajes y con el conocimiento,
no podemos mirar al costado en relación con la digitalización del mundo y sus consecuencias epistemológicas, culturales y políticas. Claramente todo esto nos tiene que poner en esta crisis, ¿no?, que genera dolor, sufrimiento, pero que también genera una oportunidad, tener que tomar la conciencia de que es necesario incorporar otros lenguajes, ¿sí?, como en este caso son los lenguajes digitales, porque tenemos que tener la posibilidad no solamente del dispositivo y de la conexión, sino también de poder utilizarlos y de entender cómo funcionan determinados programas o sistemas. Por eso es muy necesario conocer los lenguajes tecnológicos, ¿no? Si bien este plan de Nación, que era la plataforma de Juana Manso, trata de generar un piso tecnológico un poco más alto que el que hoy tenemos, que esperemos que pueda concretarse, no alcanza solamente con tener el dispositivo y tener la conectividad, sino también es muy necesario todos los aprendizajes que hay que darle para hacerlo efectivo. Y para cerrar, así podemos hacer circular la palabra, quería reflexionar alrededor de una frase por ahí un poco poética, ¿no? ¿Vieron esa posibilidad cuando están en una playa que sube la marea y que arrastra con absolutamente todo? Rompe, destruye, arrasa, se lleva. Pero cuando la marea baja, nos va dejando en la playa algunas cosas que van apareciendo, ¿sí? Cuando uno era más chico, por ahí podía recogerlo y decir que eran los grandes tesoros. Lo que tenemos que poder hacer es recoger esos tesoros, esas cosas que después de esta gran avalancha, de esta gran marea, que es la pandemia, nos arrastra, y poder recoger esos tesoros y poder utilizarlos, aplicarlos y llevarlos adelante en la educación de acá para lo que viene. Sabemos que el devenir es bastante complicado, hemos hablado en otros paneles, pero sabemos que la posibilidad y la potencialidad que tiene la educación es sumamente importante. Así que mucho depende de nosotros y de nosotras, pero también mucho depende de ciertas decisiones políticas. Así que también celebrar este gran colectivo que nos une, que es ATEN, que lucha porque esas condiciones materiales, no solamente, ¿no?, sino no lo salarial, sino también las condiciones materiales de que esas aulas y esas escuelas puedan estar, y lo simbólico, ¿no?, de toda esta parte pedagógica que necesitamos tener una contención, puedan ser posibles. Así que les agradezco este tiempo, este espacio, escuchamos algunas intervenciones, así podemos seguir debatiendo y reflexionando. Es un tema que da para mucho, que conocemos bastante poco y que nos merecemos poder debatir. Gracias. Muchas gracias, Mati. Ahí está. Vamos a recuperar algunas de las intervenciones que los compañeros y compañeras hicieron en relación a la propuesta. La importancia de construir, aparece nuevamente un pensamiento crítico, cómo también el plan Conectividad e Igualdad puede inscribirse en lo que denominamos soberanía tecnológica, y cómo es necesaria la presencia del Estado entonces para garantizar derechos. Se enseña también a reflexionar, a buscar información, y también a la formación de lectores críticos y buscar en la búsqueda del leer más allá de los enunciados, ¿no? Y bueno, como aparece fuertemente en las intervenciones de las compañeras, que el problema de la falta de conectividad se inscribe también, y en este momento fundamentalmente, en la vulneración de un derecho. Y acá sumo lo que veníamos reflexionando desde el panel y que apareció también muchas veces en los talleres del día de ayer, que tiene que ver con una cuestión que discutimos mucho en el armado del encuentro, que tiene que ver con que existe hoy la falta de conectividad y se inscribe quizás esta falta en una nueva desigualdad, ¿no? Venimos sosteniendo y venimos planteando que esta situación de pandemia ha profundizado desigualdades ya existentes, y también nos planteamos si no existen hoy nuevas desigualdades. Es decir, si la educación pública es gratuita, hay algo en este momento del orden de la falta de cumplimiento de derechos que tiene que ver con que la educación pública hoy
no está siendo gratuita, sino que está siendo garantizada, por un lado, por las familias, a través de sus dispositivos y de sus conexiones a Internet, y por otro lado, desde los y las docentes que con nuestros salarios sostenemos esas conexiones también, ¿no? Y ni hablar, que aparece también por ahí en el chat, el trabajo de los compañeros y compañeras en zonas rurales en los que no existe la posibilidad de conexión y conectividad, y el trabajo que están haciendo en el territorio para llegar y mantener también el vínculo pedagógico en estas circunstancias. Vamos a abrir a ver si alguien quiere tomar la palabra y hacer un comentario, retomar alguna de las ideas que aparecieron en este taller. Estamos con muy buen tiempo, así que si nos organizamos pueden hablar todos y todas. Les vamos a pedir que intervengan en el chat, quien quiera tomar la palabra. Es el momento. Sí puede ser, si no también, Cari, ¿querés hacer una intervención mientras tanto? Cari Josami. Hola, mientras. Ahí el UNEI nos quiere compartir algún comentario. Vamos primero con si el UNEI quiere expresar su comentario y después en todo caso... Ah, bueno. No, un poco de lo que hay, digamos, con lo que planteábamos con Matías, ¿no? Hay escenarios esperanzadores y hay escenarios de lucha que debemos dar. Este espacio público que nos habilitan también las nuevas tecnologías, este nuevo espacio de intermediación, tenemos que sostenerlo y defenderlo, y parte de la defensa de estas nuevas instancias que nos permiten las mediaciones tecnológicas tienen que ver con formarnos en esta alfabetización informacional, ¿no? En saber de qué tratan, cómo se juegan los intereses políticos y económicos de los que hablaba Matías, relacionados con la educación, cómo defender a partir de acciones concretas desde la soberanía tecnológica y reclamar los derechos de conectividad que hoy por hoy son centrales para garantizar la educación pública. Son espacios que tenemos que ocupar entre todos, como padres, madres, como docentes, como instituciones, como gremio. Son espacios que no podemos dejar. Y bueno, como decíamos, todo lo que hemos conversado lo vamos a acercar, hay lecturas para profundizar y sobre todo propuestas para el aula, ¿no? Esto de lo que decíamos, la construcción de lectores críticos, el trabajo con algunas herramientas que no son del todo conocidas y que nos permiten abrir el juego en cuanto a la circulación de la información, el darnos cuenta cuando estamos entrando en esta burbuja en la cual nos formatean a nuestros gustos, prácticas y usos la realidad y la lectura de esa realidad, y poder encontrar junto con estas, a partir de estas herramientas y de estos recursos, formas de llevar la discusión al aula. Y de formar críticamente, de formarnos nosotros y formar críticamente a nuestros niños y a nuestros adolescentes. A ver si... Gracias, Cari. Ahí, vamos a activar el audio para que el UNEI, ahí estás, pueda hacer su intervención. Acá estoy. Bueno, yo era una de las personas que estaba como muy en contra de esto de lo digital, digamos, y esto de la pandemia y tener que dar las clases por alguna forma, por decirlo de alguna manera, de forma virtual, me hizo leer y buscar información y estudiar mucho acerca de las TIC y de las consecuencias que dejan en los chicos, y como que me costó un montón porque yo trataba de buscar actividades o propuestas que tengan que
que hacerlas, digamos, sin tener que estar frente a un teléfono o a una computadora, y como decía Matías, también pensando en que no todos y todas las nenas tienen el acompañamiento de la familia, la disponibilidad o los conocimientos para poder transmitirles esas propuestas. Así que fue como todo, para todos fue un súper desafío, pero nada, me cuesta como pensar la vuelta también, ¿no? Porque, como decimos, se reforzaron mucho estas desigualdades que ya había en cuanto al acompañamiento, y esto que lo vuelvo a repetir. Así que, o sea, tengo muchas ganas de volver, pero como que también me cuesta mucho pensar en cómo vamos a tratar de volver a poner a todos en igualdad de condiciones, digamos, tratar de ir acercando a todos a una educación igual, o no igual, pero no me sale la palabra, como que todas tengan el mismo alcance que no está pudiendo ser en este momento. Eso nada más. Gracias, Elunei. Sin duda ese es el desafío más grande, ¿no? Cómo continuar la tarea y cómo sostener a partir de lo que está sucediendo esas desigualdades, ¿no? Cómo intervenir, en realidad no para sostener, sino cómo intervenir para poder trabajar en base a eso. ¿Hay alguien más que quisiera tomar la palabra en este momento, decir algo más, alguna otra intervención? Ahí está la compañera Claudia Bauer, levantó la mano, justo la vi, así que ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo primero, creo que lo hablé con Matías, empecé bastante enojada con esto por una cuestión de la parte del gobierno que nos largó solas y solos, sin ninguna plataforma, yo creo que hablamos a veces de docentes que no teníamos la parte tecnológica, alumnos alumnos, y habían docentes que no tenían internet y no tenían computadoras, y bueno, como siempre salimos al frente, ¿no? Pero bueno, salimos al frente, nos reinventamos, pero yo rescato lo bueno, o sea, de todo esto. Yo creo que las tecnologías hay que llevarlas a las aulas. No es lo mismo que estar en la escuela, pero utilizarlas como una herramienta, ¿no? Una herramienta más, y de acá en más creo que va a ser así. Classroom me parece muy bueno, porque, qué sé yo pensaba en esto cuando dejamos las planificaciones, decir, ay, revisaron la carpeta, no revisaron, sería como que sería algo más rápido, ¿no? Pero me pareció esto que bueno, pensar en todo el trabajo que hicimos, las horas que le pusimos, la verdad que tenemos que pensar en eso y quedarnos con lo bueno. Yo rescaté lo que decía Mariano la otra vez, esto de las fronteras entre categorías, ¿no? O entre clases. Creo que quedó más en evidencia, ¿sí? Porque la escuela es como que siempre estamos tapando baches, ¿no? Y acá es como que se vio, ¿sí? Todo lo que hacemos, ¿sí? Desde escuchar a la mamá, al papá, no tengo el teléfono, uso el teléfono para 5, bueno, todas estas cosas que a veces se presentan en la escuela desde otras situaciones, se vieron, y muchas familias, rescatan nuestro lugar, ¿no? Y eso está bueno. Otras obvio que no, pero muchas de esas personas, ¿sí? Son familias que han tenido sus hijos en escuelas privadas les han dado los medios, la plataforma, qué es lo que tienen que dar, qué es lo que no tienen que dar, los horarios, y tiene otros recursos que, bueno, también estos recursos los paga el gobierno, ¿no? Porque ustedes saben que las escuelas tienen un subsidio del Estado, de la nación, cosa que nosotros pagamos nuestra internet, de nuestro sueldo, o sea que yo en definitiva rescato, creo que tenemos que llevar lo tecnológico, pero como una herramienta, ¿sí?
La escuela nada suprime a la escuela, al contacto, a la mirada, al abrazo. Yo he tenido situaciones donde por ahí se han quebrado y uno dice, ¿qué hago desde este lado? Más que la palabra, ¿no? Así que va a ser difícil, sé que falta tiempo para volver a las escuelas, y así que bueno, yo rescato eso, lo tecnológico, pero como una herramienta solamente. Y bueno, el gobierno, como siempre, se quedó un poco atrasado, ¿no? Ya cuando estábamos más o menos armados, ahí nos dieron recursos o plataformas o ideas para hacer. Así que eso nada más. Gracias, Claudia, por tu intervención. Tiene la palabra ahora Nati Barros, está por ahí. Hola, ahí va. Justo un poco lo que nombró Claudia recién. Pensar en nosotras y nosotros como docentes, siempre tratamos de contener, o nos ha pasado en este contexto, de tener que contener a algunos niños o niñas, porque no dan más, ¿no? Y pienso en nosotros y en nosotras, ¿quién nos contiene? ¿Cómo hacemos para seguir? Porque si no nos apoyamos entre nosotros y nosotras, nuestro estado psíquico-mental, tendríamos que tener algún acto psicofísico después de todo esto, alguna renovación. Y retomando lo que nombraba Claudia, porque Claudia lo planteó desde un lado positivo, aunque después nombró algo, el tema de las familias, ¿no? Hay familias que apoyan y que está todo divino y que te acompañan, tenemos mamás colegas, papás colegas que entienden cómo uno o una trata de brindar. A mí me cuesta mucho esto de decir, doy clase. De hecho, el Zoom no lo uso para dar clase, es vincular el Zoom. En todo caso, aclaramos dudas por videollamada, ¿no? Pero me cuesta mucho eso, ¿no? No sé si puedo decir que estoy dando clase. Sí, estoy acompañando y demás. Pero muchas veces nos pasa que recibimos mensajes de familias y uno está, dale, nos siguen dando y nos siguen dando, y estamos solos, estamos solas en esto. Podés compartirlo con alguien, pero calculo que muchos y muchas de nosotros acá hemos recibido unos lindos mensajitos para guardar. Digo, nada, es una cosa más a todo esto que se le tiene que sumar, ¿no? A abrir nuestras puertas, abrir nuestras casas, nuestras familias, nos conocen en un contexto en el que antes era impensado, nos mensajeamos de una forma en la que antes era impensado, y creo que de esto, el otro día me quedé pensando, con respecto a la tecnología, no se va a ir más de la escuela, me parece, ¿no? Sí, como acompañamiento, como decía Claudia, porque el pizarrón, la sala, el abrazo, la mirada es irreemplazable. Pero me parece que nuestros teléfonos se habilitaron y no sé si hay vuelta atrás después de todo esto. Pero bueno, nada, un abrazo virtual para todos y para todas en este momento que nos toca vivir, que me parece que lo necesitamos, para poder llegar a fin de año, enteras y enteros. El abrazo virtual entonces, Nati, gracias por tu intervención. Y hay ahí un último planteo que hacen dos compañeras en el chat que quiero retomar antes de que Mati haga el cierre, para ser respetuosos y respetuosas del tiempo y del próximo taller. El planteo sobre a qué escuela queremos volver, ¿no? Que aparece como una pregunta que se va repitiendo en todo en todas estas jornadas que sostuvimos, y la verdad es que entendemos que fundamentalmente y profundamente tenemos que hacernos preguntas en relación a cómo estamos pensando esa vuelta a la escuela. Es decir, si hay una certeza que hoy hemos construido y tenemos en claro, es que no podemos pretender volver de la misma manera a la escuela, que hay algo acá que nos está demandando y que nos está interpelando a esa escuela que era, a esa escuela que teníamos antes de la pandemia, y que entonces será también parte de este trabajo, que sigamos construyendo herramientas para pensar esa vuelta, para sostenernos en el trabajo colectivo, y una intención
y un objetivo muy grande de nuestro encuentro tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se van repitiendo estas preguntas y estos planteos, y cómo vamos construyendo algunas herramientas y algunas respuestas a todo ese mar de preguntas que tenemos. Así que, y que nos atraviesan en este momento. Así que no quería dejar de recuperar esas dos intervenciones que vienen en consonancia con lo que se planteó el miércoles, con lo que se planteó ayer, y que fuertemente puede ser la pregunta que utilicemos para la última reflexión. Yo ahí voy tirando algunas propuestas que, en relación a cómo vamos a pensar este último tramo. Y ahora sí, para cerrar ya este encuentro, este taller, para muchos y para muchas va a ser el último taller, y nos queda el taller de las 18 horas para pensar las condiciones laborales en las que estamos desarrollando nuestra tarea hoy, pero bueno, Mati va a hacer el cierre y ya nos vamos despidiendo. Bueno, yo quería retomar un poco las intervenciones que estuvieron haciendo recién, y los que nos termina pasando como maestros, como maestras, como docentes en este sistema educativo, es generar paralelismos, ¿no? Generar, bueno, cómo era en un determinado momento y cómo es ahora, ¿no? Entonces, Terigi nos tira algunas líneas de eso. Por ejemplo, lo que en muchos pensamientos dentro del mundo docente está, es que tomamos la desconexión como cuando en la presencialidad teníamos una inasistencia de algún chico o de alguna chica, ¿sí? Nos pega de la misma manera, nos preocupa de la misma manera, y nos hace actuar de la misma manera, ¿no? Cuando tenemos esas desconexiones prolongadas, nos preocupa de la misma manera de cuando un chico o una chica no viene determinada cantidad de tiempo, ¿no? Para generar estos paralelismos. Y después hay otra idea, que la planteaba él por ahí, esta generalidad, ¿no? Que viene ya desde Comenio con la didáctica magna, de aprender todo y todos al mismo tiempo, ¿no? Esta monocronía en la educación. Claramente esa está en crisis, ¿no? Esa monocronía en la educación de enseñarles a todo lo mismo en el mismo tiempo, está claramente en crisis, porque desde esta virtualidad ya no va solamente lo que nosotros podemos ofrecer, sino también como cada familia, como decía antes, como cada familia interviene, como cada familia se ocupa, y como cada uno va construyendo su propia trayectoria educativa. Entonces, en esta zaranda que es la pandemia, en esta gran crisis del sistema educativo, una de las tantas, porque no es la primera ni va a ser la última, tenemos que poder salir fortalecidos en algunos términos, ¿no? En esto, de esta monocronía educativa, en esta generar a todos la misma propuesta y que todos aprendan lo mismo, tal vez nos haga replantear estos trayectos de nuestra escuela que estuvimos transitando, donde valorizamos esos trayectos individuales, ¿no? Donde cada pibe y cada piba parte desde un punto y llega hasta otro punto, que no tiene que ser el mismo que el compañero o la compañera. Y después otra cuestión que me interesa rescatar, que hay cosas que no podemos enseñar en la virtualidad. No podemos. Hay cuestiones dentro, hay algunos que piensan que sí, yo abono dentro de las teorías que no. Hay cuestiones, hay temas, hay actividades que las podemos hacer en la presencialidad porque se necesita la copresencia, y hay otras que no. Entonces también nosotros en nuestras planificaciones, en nuestras proyecciones, tenemos que poder ahondar en esas que sabemos que sí, en esas que sabemos que podemos generar alguna inquietud, en esas que podemos generar algo en los chicos y en las chicas. Y las que sabemos que no, las tenemos que dejar a un costado para retomarlas en la presencialidad, ¿no? En esta gran unidad pedagógica que se plantea desde el Consejo Federal de Educación, entre este año y el que viene, dejar todas esas cuestiones para cuando se pueda volver a la presencialidad, ¿no? Sabemos que entendemos que la evaluación y la acreditación no es lo mismo, exactamente, no es lo mismo, son dos cosas distintas. Nosotros evaluamos todo el tiempo, cada vez que hacemos una actividad la evaluamos. La evaluación en términos de ver cómo salió, de ver cómo estuvo, cómo fue el ida y vuelta, eso es una evaluación. Eso es lo que hoy nos tiene que preocupar. La acreditación será para discutir en algún otro momento, y sobre todo después de pensar esta unidad pedagógica.
Y otro que me parece importante, ¿no?, en este agotamiento virtual, porque sabemos que el agotamiento es sumamente alto y que las familias y que compañeros y compañeras, nosotros también como docentes, el agotamiento es intensivo, tenemos que poder abonar en una idea. Si nosotros logramos que les pase algo a los chicos y a las chicas, algo, no sé, una vez por día, una vez por semana, que les pase algo, que les sea totalmente significativo y que sea provocado por la escuela, los tenemos que dar por hechos. Así sea una vez a la semana, que hayamos logrado hacer una actividad, que le haya cambiado su rutina, ya hicimos un montón en estos tiempos, en estos contextos, con esta disponibilidad que tenemos, ¿no? Y para cerrar, quería poder decirles que en este mar de incertidumbre, ¿no?, que algunos exministros de Educación estarían más que contentos, ¿no?, en educar para la incertidumbre, yo me posiciono desde el que no. La escuela no puede educar para la incertidumbre. La escuela educa para acompañar, la escuela educa para dar una certeza de que el otro lado va a haber alguien para escuchar, para hacerle una pregunta, para responder, para socializar. Sabemos que esa incertidumbre es imposible y que nosotros tenemos que poder garantizar alguna certeza en este mar de incertidumbre. Por eso retomo esta posibilidad de hacer algo, aunque sea en la semana, de poder generarle un cambio en su rutina y que diga, la escuela está presente. Muchas gracias a todas y a todos por estar, por escucharnos y por aguantarnos. Gracias. Ahora sí, entonces nos vamos despidiendo de este tercer taller y en un ratito nada más nos encontramos en el cuarto taller de cierre del cuarto encuentro pedagógico a contracorriente. Nos quedamos pensando, como decimos siempre, y seguimos trabajando para construir herramientas que nos permitan sostener a nuestras infancias, adolescencias, y que nos permitan seguir defendiendo la escuela pública. Así que buenas tardes para todos y para todas, y quienes nos vemos en un ratito, allí nos vemos.